Miren lo que dice aquí la palabra. Dice, y tenía él dos mujeres, ¿verdad? El Cana. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ustedes saben, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos sobre la vida de Ana. Ella era estéril y vemos que Ana, ¿verdad? Sufría porque no tenía hijos. Y cada año dice la palabra de Dios que iban al templo, ¿verdad? A dar sacrificios. Y la vida de Ana, hermanos, pues era difícil, ¿verdad? En el versículo 10 dice ella, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar, hermanos, en esto que Ana oró. Hermanos, Dios escuchó a Ana y contestó, ¿verdad? Su petición. Pero vamos a ver, hermanos, que Ana oró, tenía fe, y no solo tenía fe, sino ella perseveraba en su oración. Cosa, hermanos, que todos debemos hacer siempre. No nos cansemos de orar, hermanos, no nos cansemos de pedirle al Señor y de expresarle nuestra necesidad, hermanos. Dios escucha, Dios obra y Dios va a obrar, hermanos. Así que miren lo que dice aquí la palabra, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo. Y luego le dice, ¿verdad? Un hijo varón. Y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, esta es la clave para orar. Todos los que somos hijos de Dios, hermanos, sabemos que hay que orar, ¿verdad? Pero a veces el Señor, pues dice la palabra en Santiago que no nos concede esa oración. ¿Y por qué? Porque dice la palabra, porque pedimos mal, ¿verdad? A veces oramos, pero pedimos mal. Ana, hermanos, no es un ejemplo de pedir mal, ella es un ejemplo de cómo se pide, ¿verdad? De cómo se ora. Y aquí eso es lo que le dijo el Señor. Hermanos, esto se repitió varias veces y por mucho tiempo. Ana oró esto al Señor y dice la palabra que ella oró y oró y oró y estuvo orando mucho rato, pero su oración es corta. Miren, Jehová de los ejércitos dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, le dice su necesidad, ella está afligida, y te acordares, le dice a Dios, de mí y no te olvidares de tu sierva. Y aquí le dice a Dios su necesidad, ¿verdad? Se la dice tal cual. Dice allí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, muchos le dicen a esta oración, acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate de mí, si te acordares de mí, porque es algo que se repite. Hermanos, Dios le dice, Ana, perdón, le dice a Dios su necesidad y miren, ella pide bien. ¿Y por qué pide bien? Porque ella tiene, ¿verdad?, el deseo de tener un hijo, pero esa necesidad no es solamente para satisfacer, ¿verdad?, su necesidad personal y para que Dios cubriera, ¿verdad? Y la atendiera a ella y la mirara, sino ella le dice que si Dios le da ese hijo, ella lo iba a dedicar a ese mismo Dios. Entonces, lo que Ana le está diciendo a Dios, Dios, dame un hijo y después yo te lo voy a dar, ¿verdad? Como ella nada más siendo una portadora, ¿verdad? De la bendición de Dios, dame una bendición y yo te voy a dar esa bendición, ¿verdad? Le dice, yo lo voy a dedicar a Dios, hermanos. Y esta es una clave para orar que Ana nos recuerda y yo les quiero dejar en su corazón esta noche. Y que, hermanos, necesitamos orar pidiendo siempre y pensando siempre.
en que el Señor sea glorificado y bendecido. Hermanos, al final de todo, al final de nuestra necesidad, debemos buscar que el Señor se glorifique todavía más, ¿verdad? Cuando Él obre o cumpla esa necesidad. A veces pedimos mal, dice la palabra, porque pedimos para nosotros. Hermanos, Ana no pidió para ella pidió para Dios, ¿verdad? El, el Señor escuchó su oración y vio que en el corazón de Ana no había egoísmo, ¿verdad? Señor, dame esto para mí, para que yo lo disfrute, para que yo lo tenga y yo haga con eso, Señor, lo que yo quiera, ¿verdad? Vemos lo contrario, Ana le pide al Señor un hijo, pero ella le dice, ¿verdad? Este hijo yo lo voy a dedicar a ti, te lo voy a regresar. Hermanos, al final Dios le da un hijo, ¿verdad? Y después Ana cumple su palabra, lo dedica a Dios y a ese hijo le pone por nombre, ¿verdad? Samuel, porque ella se lo pidió a Dios y Dios se lo dio. Hermanos, nuestra oración debe buscar siempre que Dios se glorifique en esa necesidad que tenemos. Si es una necesidad de salud, de enfermedad, o necesitamos un trabajo, necesitamos provisión, necesitamos cualquier cosa, ¿verdad? Necesitamos pensar y que nuestra motivación sea y nuestro corazón busque siempre glorificar a Dios, ¿verdad? Que el Señor sea bendecido cada vez más después de que Él cumpla esa petición que tenemos. Hermanos, a veces queremos que Dios nos dé salud para disfrutar lejos de Dios, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos dé trabajo para apartarnos de Dios y no buscarlo. A veces queremos que Dios nos dé algo, pero en nuestro corazón hay egoísmo y queremos disfrutarlo nada más nosotros. Hermanos, nuestras necesidades son reales, ¿verdad? Pero busquemos que cuando se la digamos a Dios, busquemos que nuestra motivación esté siempre, siempre, siempre en lo correcto. Y lo correcto es que Dios sea alabado y sea glorificado. Al final vamos a alabar a Dios y vamos a agradecer a Dios por eso, pero hay que pedirle a Dios que si nos va a dar salud, que el Señor sea glorificado y que nosotros lo glorifiquemos más o que hagamos algo, ¿verdad? Que si nos va a dar trabajo, lo mismo. Dice Santiago, Dios no les concede porque piden mal, piden para sus deleites personales, hermanos, pero cuando pidamos, pidamos para que el Señor siga siendo más alabado, más glorificado, así como Ana, ¿verdad? Yo te lo voy a dedicar. Hermanos, vamos a dejarle hasta aquí esta, esta noche, esta oración de Ana, lo que nos enseña es que nuestra necesidad, nuestra petición no se enfoque solamente en nosotros, ¿verdad? Sino que busque siempre alabar, glorificar a Dios y cuando el Señor lo dé o no lo dé, aún así lo alabemos y aún así lo bendigamos. Hermanos, Samuel, el hijo que Dios le dio a esta mujer triste, ¿verdad? Y desconsolada, esta mujer con amargura que después Dios le quitó su amargura y su dolor, la bendijo no solo porque le dio un hijo, sino porque le quitó su tristeza. Hermano, su hijo se convirtió no solo un buen hombre, sino un hombre de Dios que después dedicó al rey David, ungió al rey David y era, hermanos, el representante de Dios en la tierra, un buen sacerdote, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que puede hacer una oración de una mujer, ¿verdad? Ella le pidió a Dios un hijo y Dios bendijo su vida porque su oración estaba en sintonía con Dios, ¿verdad, hermanos? Así que hay que procurar eso, que el Señor sea glorificado y alabado en medio de todo, aún sea una enfermedad, una situación complicada. Hermanos, lo que nos enseña Ana es a perseverar. ¿Se acuerdan que el sacerdote le dijo que estaba borracha? Porque la veía ahí repitiendo estas palabras, el versículo 11 una y otra vez, una y otra vez. Y a veces sí nos van a decir, ¿verdad?
pues, ¿qué estás haciendo? Unos nos van a criticar porque a lo mejor vamos a llevar días, años, meses orando la misma oración a Dios y el Señor no nos va a escuchar o pareciera, ¿verdad? Que no nos va a escuchar. El sacerdote Lee le dijo que estaba borracha porque ella repetía lo mismo y repetía lo mismo y la criticó, ¿verdad? Ella se tuvo que defender. A veces, hermanos, eso va a pasar. Vamos a estar orando por una necesidad y vamos a tardar, ¿verdad? Va a ver probada nuestra fe, ¿verdad? Pero lo importante es perseverar aún a pesar de lo que las personas nos digan. A veces nos dicen, ya llevas días, años, otra vez esa misma petición, esa misma necesidad. Dios ya se olvidó, Dios ya no te lo va a dar. Pero Ana, hermanos, siguió orando, perseveró, porque sabía que Dios iba a escucharla. Así que, hermanos, esa es otra cosa que nos enseña Ana, ¿verdad? Aunque nos digan, aunque nos critiquen, aunque piensen otros, ¿verdad? Que el Señor no nos escucha, ya se olvidó de nuestra petición. Hay que decírselo, hay que decírselo. Ella tardó horas ahí en el templo y parecía que estaba borracha, repetía esto mismo, hermanos, pero tenía fe, confió en el Señor, en Dios, y el Señor proveyó, ¿verdad? Esa necesidad, le dio un hijo. Hermanos, digámosle al Señor eso, aunque los demás nos critiquen, ¿verdad? O nos digan, Dios no va a hacer, Dios no lo va a lograr, ¿verdad? Aunque haya incredulidad en las demás personas, a veces nos van a decir, pero hermanos, hay que perseverar en nuestras oraciones, aun si es lo mismo, ¿verdad? Aun si es lo mismo, si es lo mismo otra vez, y si es lo mismo otra vez, y si se lo decimos otra vez a Dios. Hermanos, al final Dios tiene un tiempo, ¿verdad?, para responder esa necesidad, pero no nos cansemos de orar aunque nos digan que ya fue suficiente. Eso refleja nuestra, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra perseverancia y confianza en Dios. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos confiando en Dios y sigamos pidiendo bien, ¿verdad? Para que Dios sea alabado, bendecido, glorificado